sí. Luces, cámara, acción. Hola a todos, bienvenidos a Chismecitos con Historia, el podcast donde hablaremos sobre los momentos más importantes de la historia sin morir en el intento. Hoy tenemos uno de los temas que suenan pesados, pero en realidad fue un drama europeo con proporción histórica, la reforma y contrarreforma. O sea, básicamente la pelea más famosa de la historia de la iglesia. Sí, la versión del siglo XVI de ya no creo en lo que dices y me voy a hacer mi propio grupo. Yo soy María Ángel. Yo soy Nicole. Yo Marol. Y yo Samantha, y juntos vamos a contarle con una lista de quejas cambió la religión, la política y hasta la educación del mundo. ¿Qué fue la reforma? Todo empezó en el siglo XVI. La Iglesia Católica tenía un poder enorme, político, económico y espiritual, pero claro, tanto poder generó abusos. Exacto, uno de los más criticados fue la venta de indulgencias. Básicamente te decían, si pagas tus pecados se reducen. Un tipo de suscripción premium para el perdón literal. Ahí entra Martín Lutero, un monje alemán de 1517, quien se hizo famoso por sus 95 tesis, donde cuestionaba estas prácticas y proponía cambios. Lutero no quería dividir la Iglesia, sino reformarla. Sus ideas se expandieron rápidamente gracias a la imprenta, que era el Internet del siglo XVI. Sí, por primera vez la gente común podía leer sus escritos. Y así, poco a poco, nació el movimiento protestante. Su principal idea fue la fe y la Biblia, suficientes sin intermediarios o son que cada persona podría hablar directamente con Dios. También propuso que la Biblia se tradujera a lenguas locales. Esto ayudó mucho para la educación. Aunque claro, esto causó una disputa enorme. Varios reinos apoyaron a la reforma y otros se mantuvieron fieles al Papa. O sea que también Europa se dividió. Y no solo religiosamente, sino que también políticamente. La contrarreforma. Y aquí viene la respuesta a la contrarreforma de la Iglesia Católica. No se va a quedar con los brazos cruzados. Exacto, en 1545 se organizó el Concilio de Trento, que duró casi 20 años. Fue donde se reunieron. Es un podcast, no se puede reír. Reunieron donde se buscó reafirmar la creencia católica y enfrentar el avance protestante. Ahí se aclararon temas como los sacramentos, la autoridad del Papa y la educación de los sacerdotes. Fue un gran, vamos a poner la casa en orden. Y también nació una de las órdenes más fluyentes, ¿cierto? Los jesuitas, que se enfocaron en la educación y en las misiones. Además, el arte se convirtió en una herramienta para inspirar fe y ahí surgió el barroco, con todo su dramatismo y luces. Así que la contrarreforma no solo fue una reacción, también fue un esfuerzo por modernizar la Iglesia y fortalecer su papel en la sociedad. Muy curiosamente. Y curiosamente, la reforma como la contrarreforma terminaron impulsando la educación, aunque por caminos distintos. Bueno, acá lo que le vamos a contar son las consecuencias y legados. Consecuencias y legados. Después de todo esto, Europa cambió para siempre. Surgieron nuevas iglesias, nuevas ideas y, sobre todo, una nueva forma de pensar. La gente empezó a cuestionar la autoridad, a leer más, a educarse y fue el inicio de la libertad de pensamiento en muchos sentidos. Aunque no olvidemos que también hubo guerras religiosas, intolerancias y mucha tensión. Los cambios no fueron fáciles. Pero con el tiempo, ese conflicto ayuda a construir la idea de que pueden existir diferentes formas de fe y de entender el mundo. Y en
parte, sentó las bases de la modernidad, más debates, más ciencias, más pensamientos críticos. Así que todo empezó con unas tesis clavadas en una puerta, pero terminó transformando todo un continente. Conclusión. El resumen, la reforma y contrarreforma fueron dos caras de un mismo proceso, el deseo del cambio y la defensa de la tradición. Y aunque en su momento dividieron Europa, a largo plazo ayudaron a construir una sociedad más diversa y reflexiva. Es una buena lección para hoy. Los conflictos pueden generar crecimiento si no se enfrentan con diálogo y conocimiento. Y si no, bueno, al menos que quede para un buen podcast. Gracias por escucharnos. Esto fue Chismecito con Historia. Nos vemos en un próximo episodio donde hablaremos de otro momento clave en la historia. Y recuerden, cuestionar también es una forma de aprender. Para no dejar ese tema a medias, hablaremos sobre las 95 tesis. Estas eran una lista de críticas y reflexiones que Lutero escribió contra varios abusos de la Iglesia Católica, especialmente contra la venta de indulgencias. En ese tiempo la Iglesia decía que las personas podían comprar indulgencias para perdonar sus pecados o los de sus familiares fallecidos, como una especie de pago por el perdón. Lutero estaba en total desacuerdo con esto. Él creía que el perdón no se compra con dinero, sino que solo se obtiene con la fe y la gracia de Dios. En sus tesis, Lutero también cuestionaba la autoridad del Papa y decía que la Biblia debía ser la única fuente de verdad religiosa, no las tradiciones humanas. Además, defendía la idea de que cualquier persona podía acercarse a Dios directamente sin necesidad de intermediarios y también que todos los creyentes eran iguales ante él. Estas ideas fueron muy polémicas. En esa época criticar la iglesia era algo muy peligroso, pero gracias a la invención de la imprenta, las tesis de Lutero se difundieron rápidamente por toda Europa. Muchas personas comenzaron a apoyarlo, porque sentían que la iglesia se había vuelto más rígida y poderosa que espiritual. Aunque al principio Lutero solo quería reformar la iglesia desde dentro, sus ideas terminaron provocando una división que dio origen a nuevas iglesias cristianas conocidas como protestantes. Esto cambió la historia para siempre, afectando no solo a la religión, sino también la educación, la política y la libertad de pensamiento. Algunas de las 95 tesis son: el Papa no puede perdonar pecados, sino declararlos perdonados en el nombre de Dios. Los sacerdotes actúan con ignorancia cuando aplican penas canónicas a los muertos. El purgatorio parece volverse infierno para algunos y el cielo para otros. No hay base en la escritura para decir que las indulgencias liberan de todo castigo. De hecho, el Papa no remite ningún castigo, a salvo de que el mismo sea impuesto. El mismo poder que tiene el Papa en el purgatorio lo tiene también cualquier obispo o sacerdote en su parroquia. Nadie está seguro de haber recibido el perdón completo. Las indulgencias no pueden compararse con la gracia y la misericordia de Dios. Todo cristiano verdadero tiene parte en todos los bienes espirituales de la iglesia. Muy difícil predicar al pueblo sobre las indulgencias sin causar malentendidos. Las obras de misericordia son mucho mejores que comprar indulgencias. Las indulgencias no son necesarias para el perdón. Es más seguro dar a los pobres que comprar indulgencias. El cristiano debe amar el castigo y la cruz, no evitarlos con indulgencias. La remisión que el Papa concede es solo humana, no divina. El Papa debe dar las indulgencias solo si no se abusa de ellas. El verdadero tesoro de la iglesia es el evangelio de la gloria y la gracia de Dios. Pero ese tesoro es muy poco valorado. Mientras tanto, las indulgencias son lo más promocionado. Es deber de los obispos y curas vigilar que no se engañe al pueblo. Las indulgencias se predican más por interés económico que por celo espiritual. Y así hay muchas más. En resumen, las 95 tesis fueron mucho más que un documento. Fueron una llamada a despertar. Lutero no buscaba destruir la fe, sino devolverle su sentido más puro, basado en la fe, la Biblia y la relación personal con Dios. Su valentía abrió caminos a una nueva forma de pensar
y su acción sigue siendo recordada como el inicio de la revolución espiritual que transformó al mundo.